Doctor, le agradezco mucho por este contacto y revisando lo que ha pasado con este caso de la señora Beller y Cerimedo y las advertencias que usted había dado en julio pasado sobre lo que podía pasar justamente con el asesor argentino. César, muy buenos días, José Gary. Sí, nosotros cuando ocurre el caso del oro, recibimos, dado que era en Santa Cruz, se nos acerca gente, por supuesto, a brindarnos algún tipo de información que algo raro estaba pasando con el tema del oro, el tema de las maletas del oro. Todo empieza con eso. ¿Verdad? Y nos informan que que había un asesor muy importante del gobierno, que era el que se estaba moviendo tanto en Virubiru como en la AHAM y en otras instituciones, que ese oro habría salido de manera legal de la ciudad de La Paz. Y claro, entiendes que cómo sale el oro de la ciudad de La Paz, bien, y en Santa Cruz no puede salir al exterior. Y, por supuesto, ahí sale el nombre del señor Fernando Cerimedo. En una serie de investigaciones que podemos hacerle a este señor, dimos cuenta que realmente su presencia era efectiva en Santa Cruz, que él realmente operaba en algunos temas siempre bajo las sombras, de manera oscura, algunos temas no muy lícitos. eh, En eso nosotros sugerimos al presidente Paz que revise esta relación y que revise, por supuesto, cuál era la relación con este señor que podía afectarle mucho a su gobierno ya deteriorado por la crisis energética, por la crisis económica que vive el país, hasta que, por supuesto, estalla el escándalo del intento de feminicidio con un hecho real de que existen autores materiales, autores intelectuales del atentado contra la señora Beller. Ahora, ¿quiénes serán esos autores intelectuales? ¿Quiénes serán esos autores materiales? En primera instancia, todo apunta, por supuesto, al señor Cerimedo como autor intelectual, ya que las pruebas que ha presentado, que se ha presentado por su celular, legalizadas ya a través del EDIF, lo mandan así, pero yo creo que todavía es una parte de la verdad, creo que falta todavía que el gobierno libere la verdad, la otra verdad o la verdad que se pueda decir desde el gobierno, porque hasta el momento tenemos un escándalo. Escuchaba yo a José Gari y debo coincidir plenamente con él. Y la gente se está concentrando muy poco en los hechos como tal. Que Cerimedo era un delincuente, no nos cabe duda. Que Cerimedo era un chanta de tercera en la Argentina, no me cabe duda. Que Cerimedo se vendió a partir de esos acercamientos con Milei como el gran gurú de la comunicación. Es verdad, de que lo era es otra cosa, no lo era. Pero, de hecho, el gobierno del presidente Paz y Rodrigo Paz no es que lo trae a Cerimedo al país. Cerimedo entra a Bolivia por otro candidato que iba a ir a la presidencia. Eso ya es otro tema. Pero resulta que ahora el efecto político está superando al efecto técnico que debería tener esto. ¿A qué me refiero con el efecto técnico? Las huellas, como Hansel y Gretel, ¿verdad? Sigue las migas del pan y llegarás al final del camino lo que estás buscando. No estamos siguiendo las migas de pan, no estamos siguiendo lo que realmente importa. ¿Qué es lo que pasó con esto? ¿Por qué reventó esto? ¿El momento que reventó? ¿Para qué reventó esto? De que había un hecho de verdad que afectó a la señora Beller, por supuesto, una mujer en gestación, por supuesto, pero Cerimedo, ¿qué es lo que hacía? ¿Cuánto le afectaba al país y a América Latina en este momento la caída de Cerimedo? Estamos viendo, yo creo, una guerra más allá de los hechos ilícitos del señor Cerimedo, una guerra de quinta generación donde la manipulación, por supuesto, de las mentes, no solamente de las bolivianas y bolivianos, sino en América Latina, está puesta a prueba. Y yo creo que esto todavía no se ha decantado, César, por muchos lados que todavía va a tener, creo que algunos capítulos más que no hemos escuchado ni hemos visto. Y repito, porque el gobierno no se anima a liberar la verdad. Ahora, doctor, en ese sentido y en el hecho de tratar de liberar la verdad, ¿cómo entra en escena la señora Beller? La señora Vélez, pues, siempre la hemos visto muy cercana al poder, ¿verdad? Una persona que siempre se ha movido en altas esferas del poder, por su capacidad intelectual, por su belleza, por su habilidad, no lo sabemos.
pero siempre ha estado, lo hemos visto en el gobierno de Yanine Áñez muy cercana a Murillo, lo hemos visto muy cercana también a Luis Fernando Camacho, al exgobernador. Entonces, ahora le hemos visto ya no muy cercana al presidente Paz, sino embarazada para el asesor del presidente Paz, del asesor principal del presidente Paz. Eso es algo que seguramente mucho está entrando en una narrativa política, como bien lo decía Osegari, de derechas e izquierdas. Es algo que no quiero ingresar porque, oiga, hasta el sinvergüenza de Alberto Fernández, expresidente de la Argentina, sale ayer acusando al presidente Milei. No es que lo esté defendiendo al presidente Milei, pero el expresidente Fernández, no se olvide que salió como un golpeador de mujeres en la Argentina, izquierdista. ¿Me entiende? Entonces resulta que ahora los pegamujeres están defendiendo a los que tratan de matar mujeres. Entonces, eso le está haciendo un flaco favor a la narrativa que la señora Nadia Beller logra poner en la escena, porque pone en la escena una narrativa no solamente del hombre que la golpeó, intentó matarla, sino ella pone en mesa eh, un hecho de corrupción de magnitudes impresionantes. Pero este hecho de corrupción no solamente va a atacar a la credibilidad del presidente Paz y del gobierno, sino da nombres de gente muy cercana al gobierno del presidente Milei. Ella da nombres muy cercanas, habla de la DEA, habla de la CIA, habla de la aprehensión de Evo Morales que se estaba por dar. Entonces, realmente ella pone en escena, más allá del hecho del intento de feminicidio, una narrativa estricta y eminentemente política. Y esta narrativa estricta y eminentemente política nos está llevando a discutir lo estricta y eminentemente político y no lo que debemos discutir. No lo que debemos entrar a discutir cómo fue, qué pasó, dónde están los que dispararon, qué hacía el señor Cerimedo en la sala tercera, en el blog de notas, por qué en una partecita de los chats que tiene la señora Beller con el señor Cerimedo dice, si usted va a ver está entrecortado, pero si usted lo hace le pone IA, dice, sacales su decreto amor, ¿a qué decreto se refería? ¿Dónde está el teniente coronel que está mencionado por la señora Beller, el jefe de inteligencia de la FELCN? Eran policías realmente lo que estaban coordinando este tema. Esto era como lo está tratando de instalar, como lo instaló la señora Beller, que es un crimen de Estado. De ser cierto, realmente esto es terrible, pero nos estamos yendo a lo estrictamente político y le estamos dando una narrativa que hasta de Honduras, ahora sale gente de Honduras, de la izquierda de Honduras, a decir hay que revisar las elecciones en Honduras. ¿Se da cuenta lo que estamos llegando? Estamos llegando, nos han puesto la plataforma, entonces el circo está montado sobre un hecho real, sobre un hombre profundamente corrupto, profundamente manipulador, que usaba el poder, que era un chanta, que era un vendehumo, pero que lo dejaron hacer todo eso. Que a partir de eso salen hechos reales ligados al poder, no solamente en Bolivia, quizás en América Latina, tratando de afectar inclusive a lo que va a ocurrir en Brasil con las elecciones de Luis Ignacio Lula da Silva y el hijo de Bolsonaro. No nos olvidemos que el hijo de Bolsonaro es quien promociona también a Cerimedo. Entonces, lejos de ser un hombre de derecha o de defender la derecha, Cerimedo termina acostándose con la izquierda. Y cuando digo que se acuesta con la izquierda, lo digo en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Y termina haciéndole un flaco favor a la derecha, teniendo y separando que Rodrigo Paz no es un gobierno de derecha, para nada. Es más, Rodrigo Paz entra por el voto de la izquierda, entra por el voto de Lara, entra por el voto de Evo Morales al gobierno. Y creo que perfectamente identificado, ¿saben? ¿Y por qué le voy a decir esto? Porque yo creo que la izquierda identifica a Rodrigo Paz como un gobierno débil antes que sea gobierno. Y lo hacen gobierno. ¿Me entiende? Porque identifican que tenía un asesor corrupto, identifican que iba a ser un presidente sin estructura, sin partido, sin base social, sin un plan de gobierno. Lo estamos viendo, la gasolina, el diésel, el dólar. Entonces, identifican esto y dicen, bueno, nos conviene que este señor entre porque es más fácil tumbarlo. ¿Me entiende? Y entonces comienza ese feroz ataque a Tuto Quiroga en las elecciones, ese feroz ataque a JP Velasco. No, no sé si se acuerda, pero ahí se instaló la narrativa del famoso tuit racista, verdad o mentira, pero se instala
y sale JP Velasco, el actual gobernador, diciendo, existe un señor de nombre Fernando Cerimiedo que está haciendo todo este ataque. Hasta ese momento, las bolivianas y bolivianos no sabíamos quién era Fernando Cerimiedo. Más conocido era el papá pitufo de los dibujos animados que Fernando Cerimiedo. Ahora nos damos cuenta que mucha gente tenía razón de lo que se decía de este señor. Pero, repito, en una guerra de quinta generación. ¿Qué son las guerras de quinta generación? Es importante saberlas. En política, las guerras de quinta generación son aquellas guerras que están destinadas a la manipulación, no solamente electoral de los votos, sino a la manipulación de la gente, de la mente, de nosotros los ciudadanos, de las bolivianas y bolivianos, argentinas, brasileras, de todo el mundo, donde se manipulan a través de narrativas, de puestas en escenas, de hechos reales que se montan casos mucho más grandes sobre hechos reales. Aquí hay un hecho real que fue el intento de feminicidio y sobre ese intento de feminicidio muchos hechos de corrupción. Está muy difícil para el señor Fernando Cerimedo desinstalar la narrativa política que en este momento está instalada no solamente en Bolivia, sino en América Latina y el mundo. Ahora, doctor, y en este caso, por la cercanía de la señora Beller con Fernando Cerimedo, el hecho de que sean pareja, ¿no la vincula a lo que venía realizando Cerimedo? Primero, que ella sabía muchas cosas que no las denunció. Hoy tiene un relato que por ahí incluso ella pidió que no se declare en reserva el caso, pero esos relatos pueden obstruir una investigación, que quizá no del hecho de violencia, quizá no del hecho del intento de feminicidio, sino sobre las denuncias que ha presentado por otro lado y que la Fiscalía de La Paz ha iniciado. Es que el relato es muy fuerte. Es que es increíble. O sea, si nos ponemos a pensar, el relato es muy fuerte. Una mujer embarazada, una mujer que fue intentada, que le intentó matar, su pareja ligada al gobierno, asesor principal del presidente como se presentaba, supuestamente un jefe de inteligencia de la FELC-CN de por medio, dicho por ella, por supuesto, no dicho por mí. Entonces, es muy fuerte. ¿Cómo en este momento, y por eso yo digo, nos estamos yendo todos al hecho político y no a los hechos técnicos? Porque usted plantea un hecho técnico, un hecho jurídico, un iter criminis, un camino al delito, que es lo que deberíamos estar todos analizando el fondo de ese hecho delictivo, de todo lo que existía en esa cadena de hechos delictivos. Pero es tan fuerte en este momento que vos le preguntas a la gente y el gobierno que no libera la verdad y el gobierno que se esmera en hacerse daño, un ministro que no sale, un presidente que nombran a la primera dama y no sale a decir, oiga, es mi mujer, ¿me entiendes? Nadie va a hablar mal de la primera dama del país. Entonces, ese silencio cómplice, súmelo a la falta de combustible, al intento de feminicidio de una mujer, mujer, cruceña, embarazada, pero es muy fuerte. ¿Cómo logras desprenderte de eso sumado a las excesivas pruebas del señor Cerimedo, que era un profundamente corrupto y un delincuente en potencia en este país? Entonces, es muy difícil si no entras realmente al tecnicismo y entras realmente a desnudar esto desde lo técnico y no desde lo político. Y yo creo que esto está muy, muy contaminado en los escenarios políticos y va a ser muy difícil desmontar una narrativa que ya está instalada. Vos le preguntas a la gente, porque se trató de decir desde la otra parte, Nadia Vélez era una masista, ex masista, que García Linera, y la gente, ¿qué te responde? ¿Qué me importa si era masista? ¿Sabe qué me importa que este gobierno, aparte de corrupto, aparte de tal, es un gobierno de asesinos? Siente, puede más la necesidad del estómago, del bolsillo, de la economía, que el razonar. Ahí es donde todos nosotros, donde todos ustedes deben ingresar al razonamiento fino, al buscar la verdad verdadera, como diría mi amigo José Gary.